Hola de nuevo. Vamos con otro vídeo de magnetismo. En este caso vamos a hablar del fenómeno de magnetización y desmagnetización de una pieza, por ejemplo, de hierro, ¿vale? De materiales que tengan esta capacidad de magnetización, porque como veremos más adelante, no todos los materiales son susceptibles de retener el magnetismo. Aquí vamos a ver cómo sería el proceso de magnetización o desmagnetización de estos materiales que sí que son capaces de retener ese campo magnético. Entonces, bueno, la magnetización, que también llamamos imantación o imanación, es el proceso por el cual un cuerpo adquiere un campo magnético. Si acerco un imán a una pieza de hierro, las líneas de campo magnético del imán pasarán a través de la pieza de hierro, dotándola de un eje magnético, ¿vale? Nos pasará algo como esto. Yo tengo un imán, lo acerco a una pieza de hierro. El hierro es un camino sencillo o más sencillo que el aire para las líneas de campo, así que como vimos en un vídeo anterior, las líneas de campo tienden a ir por los caminos que son más fáciles, así que van a ir a través del hierro, atraviesan el hierro. Como las líneas de campo entran por aquí, ¿vale? O sea, en el imán, las líneas de campo salen por el polo norte, atraviesan la pieza de hierro y luego llegan al polo sur del imán. Así que fijémonos que en la pieza de hierro las líneas de campo entran por aquí y salen por el otro extremo. Recordemos que por donde entran las líneas de campo es un polo sur y por donde salen las líneas de campo es un polo norte. O sea que en mi pieza de hierro se genera un polo sur por aquí y un polo norte por aquí. Como el polo norte y el polo sur se atraen, esta pieza de hierro será atraída por el imán. O sea, la atracción, el por qué un tornillo de hierro lo atrae un imán y se queda pegado, es por esto, porque las líneas de campo lo atraviesan, me generan un polo sur al lado del polo norte, ¿no? Si le acercamos el polo norte, aquí me generan un sur. Y si le acercamos el polo sur, este polo sur se lo acercamos por aquí, entonces aquí me van a generar un norte. De tal manera que siempre me generan un polo opuesto al que yo le estoy acercando. Y por eso aparece esa atracción que todos hemos experimentado alguna vez de un imán, pues ver cómo se va pegando, ¿no? En algunas piezas o va trayendo un tornillito o un clip o este tipo de cosas. Así que eso, si acerco un polo norte, en la pieza aparecerá un polo sur. Si acerco un polo norte, en la pieza aparecerá un polo sur. Y si es un polo sur lo que acerco, si es el polo sur lo que acercara, entonces me aparecería un polo norte. Y aparecería una atracción. Bien. Algunos materiales tienen una propiedad que iremos viendo poco a poco que se llama retentividad. La retentividad es la capacidad de una sustancia para mantener el campo magnético adquirido. Esta pieza está soportando o la estamos sometiendo a un campo magnético que viene representado por estas líneas de campo. Si yo quito el imán y esta pieza está hecha con una sustancia que tiene capacidad de retener el campo magnético, resulta que esta pieza va a mantener su polo sur aquí y su polo norte aquí. O sea, se va a imantar, va a mantener su magnetismo. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que llamamos retentividad magnética, ¿vale? La cualidad que tienen algunas sustancias para retener las propiedades magnéticas adquiridas por la influencia de un campo magnético vecino. Una vez que hemos quitado el campo magnético, claro. O sea, nosotros acercamos el imán a una pieza de hierro, esta se acerca, se queda pegada, se imanta y luego cuando separamos el imán vamos a ver que esa pieza de hierro a su vez atrae a otras piezas de hierro, ¿vale? Porque ha mantenido parte del campo magnético. La retentividad no es una cualidad absoluta, o sea, no es que se tiene o no se tiene, sino que se puede tener en distintos grados. Hay materiales que tienen mucha retentividad, otros que tienen poca retentividad y otros que no tienen nada de retentividad o muy poca. O sea, es gradual. Bueno, vamos a ver el proceso de magnetización y desmagnetización y para ello tenemos que ver, lo vamos a estudiar utilizando la curva de histéresis, que también llamamos loop de histéresis. Bueno, lo primero, ¿qué es la histéresis? Bueno, a grandes rasgos, la histéresis es la tendencia natural que tienen las sustancias a quedarse como están. O sea, en este caso, si una pieza tiene campo magnético,
va a intentar no perderlo. Pero si esa misma pieza lo pierde, luego va a intentar no ganar campo magnético. O sea, la histéresis me hace referencia a que las sustancias tienen cierta tendencia a quedarse como están. Si están magnetizadas, mantener el campo magnético. Y si no lo están, no magnetizarse. Este fenómeno también lo podemos encontrar, por ejemplo, en los cambios alotrópicos de los metales, ¿vale? Los cambios de estructura cristalina, que bueno, los metales tienen cierta tendencia a no cambiar. Y eso se aprovecha en algunos tratamientos térmicos, por ejemplo. O sea, es un término que afecta a varias disciplinas, digamos, de la ciencia, de la física. O sea, es algo que está en la naturaleza. Hay cierta tendencia a quedarse como está. Bueno, vamos a ver el propio loop. Es una gráfica, ¿vale? Tenemos eje X, eje Y. Bueno, en el eje X, en el eje de abscisas, vamos a representar la intensidad de campo magnético que estamos suministrando con un imán. Aunque ya veremos más adelante en otro vídeo qué es exactamente esta magnitud, intensidad de campo magnético, simplemente por simplificar, en este eje vamos a representar lo fuerte que es el campo magnético al que sometemos a la pieza que queremos magnetizar, ¿vale? O sea, es el imán, me representa, por así decirlo, la fuerza, entre comillas, que ejerce el imán, la influencia del campo magnético que tiene el imán sobre la pieza. Mientras que en el eje Y vamos a representar la densidad de campo magnético adquirido por la pieza. Lo mismo, densidad de campo magnético es una magnitud que estudiaremos más adelante, pero para entendernos, en este eje vamos a representar el magnetismo que adquiere la pieza. En este caso, pues un tornillito de hierro. O sea, en el eje X tenemos el magnetismo que estamos generando con el imán o que estamos proporcionando con el imán, y en el eje Y tenemos el magnetismo que va adquiriendo el tornillito, en este caso. Tornillito u otra pieza que tenga cierta retentividad. Vale, resulta que bueno, empezamos desde aquí, 0, 0. O sea, este imán le tenemos suficientemente lejos del tornillo, así que no llegan prácticamente líneas de campo al tornillo. Estamos aquí, 0, ¿vale? Intensidad de campo magnético 0. Y como estamos sometiendo, el tornillo de momento no le hemos acercado al imán, pues también está en 0. En este eje pues no tiene magnetismo, o sea, partimos de aquí, del punto 0, 0. Según vamos acercando el imán, cada vez el tornillo va a ir notando más y más y más líneas de campo. De tal manera que lo que va a ir pasando es que según va aumentando la intensidad de campo magnético que sometemos al tornillo, el tornillo se va a ir magnetizando. Recordemos que el magnetismo en el tornillo deriva de la alineación del spin, ¿no? Del eje de spin de los electrones. Así que cuando el campo magnético que le estamos sometiendo es débil, se me van a alinear unos pocos electrones. Según va creciendo el campo magnético al que sometemos al tornillo, cada vez se alinean más electrones y más electrones y más y más y más y más y más. Cuando todos los electrones están alineados, ya no se pueden alinear más electrones. O sea, la pieza ya no puede adquirir más magnetismo. Ya están todos sus electrones alineados. Ya no hay nada más que alinear. Ya no puede subir su campo magnético. Entonces decimos que hemos llegado a la saturación magnética. Si yo, llegado a este punto, sigo aumentando la intensidad del imán, me da igual, yo no voy a subir. Aquí tendré una recta, para allá, para allá, para allá, se me irá para allá. Todo lo que yo aumente el campo magnético. O sea, hemos saturado el magnetismo en este caso, de la pieza del tornillo. ¿Vale? Saturación magnética. Primer punto importante dentro del loop de histéresis. Bien, si yo ahora, después de magnetizar a tope, digamos, el tornillo, yo retiro el imán, ¿no? Retiro la causa que ha provocado el campo magnético en el imán, el magnetismo no recupera por la misma línea o de la misma forma que por donde venía. O sea, cuando yo retiro el imán, no desaparece el campo magnético sin más, sino que debido a la retentividad, debido a esta histéresis, resulta que la recuperación la hace por esta otra línea azul. O sea, cuando yo retiro el imán, va perdiendo magnetismo el tornillo, va perdiendo, y cuando el imán está muy, muy, muy lejos, tan lejos que no afecta ya al tornillo, resulta que el tornillo se queda con cierto magnetismo. Este segmento de aquí. Ese magnetismo
que mantiene el tornillo una vez que hemos retirado la causa magnetizadora es lo que se llama magnetismo remanente. Un punto muy importante dentro de la curva, ¿vale? Hemos visto saturación magnética, magnetismo remanente. Este tornillo, si yo lo echo a la bolsita con otros tornillos, voy a ver cómo se quedan pegados a él. ¿Por qué? Pues porque ha adquirido un campo magnético. Tiene un norte, tiene un sur y va a tener esas propiedades, pues, características de un imán. O sea, hemos creado un imán. Si yo quiero desmagnetizar el tornillo, pues porque vaya a ir montado en una máquina y no me interese tener ahí un campo magnético en esa máquina porque me pueda generar problemas, como muchas veces pasa, por cierto, tendremos que desmagnetizar. Para desmagnetizar lo que vamos a hacer es someter al tornillo a un campo magnético, pero de polaridad contraria, ¿vale? Ahora vamos a ponerle esta otra polaridad, la polaridad contraria a la que le hemos aplicado antes. Y vamos a conseguir que el magnetismo vaya bajando, 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 bajando hasta que se hace nulo. Esta cantidad de campo magnético, esta intensidad de campo magnético que tengo que aplicar para borrar el magnetismo remanente es lo que se llama fuerza coercitiva, ¿vale? Y es el otro gran parámetro dentro de esta curva. Saturación, magnetismo remanente, fuerza coercitiva. La fuerza coercitiva es, por tanto, el magnetismo, la intensidad de campo magnético que tengo que aplicar a una pieza para desmagnetizarla. Así que vemos que para magnetizar una pieza simplemente sometemos a esta un campo magnético suficientemente fuerte y para desmagnetizarla la tendremos que someter a un campo magnético de polaridad contraria con este valor de aquí, ¿vale? Y es lo que llamamos fuerza coercitiva. Así que tanto para magnetizar como para desmagnetizar utilizamos un imán. Veremos que también para desmagnetizar podemos desmagnetizar de otras formas, pero bueno, que no suelen ser prácticas. Así que tenemos aquí todo el ciclo de magnetización, saturación, retiramos el imán, la pieza se queda con un magnetismo permanente, remanente, y desmagnetización, aplicando una intensidad equivalente a lo que llamamos la fuerza coercitiva de esta sustancia con la que está hecha el tornillo. Bueno, si nosotros siguiéramos, ¿no?, magnetizando en polaridad contraria y desmagnetizando y volviendo a magnetizar, nos encontraríamos con este loop de aquí. Fijaros, lo que hemos hecho es como igual que hemos hecho antes. Magnetizamos hasta saturación, retiramos el imán, se me queda aquí un magnetismo remanente, desmagnetizamos utilizando la fuerza coercitiva, pero si yo siguiera magnetizando en esta otra polaridad, distinta al inicial, llegaría de nuevo a la saturación. Cuando yo retiro el campo magnético, tendríamos un magnetismo remanente equivalente al que teníamos anteriormente, ¿vale? Aquí teníamos magnetismo remanente y aquí también. Y si quiero eliminar este magnetismo remanente, tendré que magnetizar en polaridad contraria. Y así se nos forma este loop de magnetización y desmagnetización. Esto es lo que llamamos loop de histéresis. Puntos importantes del loop, os repito, saturación magnética, que tenemos tanto aquí como aquí. Magnetismo remanente, que tenemos este de aquí y este de aquí. Y fuerza coercitiva, que tenemos este tramo de aquí o este otro tramo de aquí. Bueno, la forma del loop de histéresis depende de la retentividad del material. Materiales con mucha retentividad van a tener loops anchos, como por ejemplo acero de alta resistencia tiene mucha retentividad, entonces tienen loops muy anchos y este valor de aquí será grande. O sea, fijaros, en este caso este material que representa este loop de histéresis, el magnetismo remanente es casi tan alto como el de saturación. Y en cambio en este otro, un acero dulce, o un acero que tiene menos retentividad, menos capacidad para mantener el campo magnético adquirido, tiene un loop mucho más estrecho, como se ve, y fijaros, este valor sería el magnetismo remanente. Mucho, mucho menor que el magnetismo de saturación que tendríamos aquí. Así que este dato importante, muy preguntable en los exámenes de la licencia, es de qué depende la anchura del loop de histéresis, o sea, loops anchos, alta retentividad, loops estrechos, baja retentividad. Para desmagnetizar
además de aplicar un campo magnético opuesto, como hemos visto, podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, calentar por encima de la temperatura de Curie. La temperatura de Curie es una temperatura característica de los materiales capaces de magnetizarse, por encima de la cual pierden las propiedades magnéticas. En el hierro, por ejemplo, la temperatura de Curie es de 770 grados. Si yo tengo una pieza de hierro que hemos magnetizado y la caliento por encima de 770 grados, perderá el magnetismo. Esto, pues obviamente, para desmagnetizar no suele ser muy práctico porque hacemos un gasto de energía muy grande, las piezas además están normalmente tratadas térmicamente y no las vamos a calentar a esta temperatura para que pierdan su magnetismo, ¿vale? Pero lo perderían cuando calentamos por encima de la temperatura de Curie. La del níquel me parece que son 300 grados o por ahí, pero bueno, o sea, son temperaturas bastante altas y que, bueno, normalmente no utilizamos este método para desmagnetizar, este calentamiento para desmagnetizar. Y también golpear una pieza imantada. Golpeando una pieza imantada también la pieza va a perder no todo el magnetismo, pero sí que parte. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando manipulemos imanes de algunas máquinas, de motores, cuando estemos haciendo mantenimiento, una reparación y demás, tenemos que tener cuidado con estos imanes que puedan tener, porque si se nos caen al suelo o se llevan un golpe, no van a perder el magnetismo de golpe, pero igual pierden un 5% de magnetismo. Ese 5% de magnetismo puede ser importante para su función dentro del componente en el que esté funcionando ese imán. Así que tendremos que tener cuidado de no golpear las piezas que estén imantadas y que no queremos que pierdan su magnetismo. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.